En el día de hoy les doy una cordial bienvenida a Salud Total. Mi nombre es Yolanda Santos. Hemos estado discutiendo un tema que para la mayor parte de ustedes podrían decir, oh, ese tema, ese tópico de la epidemia de la obesidad, en todas partes lo escuchamos. Bueno, parece que aún necesitamos escucharlo porque aunque se han dado soluciones, se ha educado en muchas esferas, aquí en Norteamérica y en Latinoamérica, vemos que sigue siendo la obesidad un problema predominante. Tenemos el gusto de presentarles al doctor Alfredo Mejía, quien nos acompaña el día de hoy. Bienvenido, doctor Mejía. No, es un privilegio estar aquí con ustedes, Yolanda. Díganos un poco acerca de usted, doctor. Hay personas que quizá lo recuerdan por algunos programas anteriores, pero para otras personas usted es una cara nueva. ¿De dónde nos visita? Así es. Bueno, yo soy originario de México, así que tuve el honor, el privilegio de atender a la Universidad de Montemorelos cuando estuve en mi juventud. Y más tarde migré acá a los Estados Unidos y pude ir a la Universidad de Loma Linda, tomé mi maestría, mi doctorado y he estado enseñando por los últimos 8 años nutrición. Qué bien. Acerca de su vida personal, tengo entendido que usted es casado. Así Cuéntenos, ¿cómo se llama su esposa? ¿Dónde vive? Mi esposa se llama Rocío Borja, ella es ecuatoriana. Qué bien. Mis hijas, tengo 2 hijas, una se llama Ruth, la más pequeña, y ella tiene 18 años y la más grande tiene 20 años, está ahorita estudiando. Qué bien. También ella se llama Jane. ¿Qué hace su esposa, doctor Mejía? Mi esposa, ella dirige una organización para no lucro para la promoción de la educación entre los hispanos. Qué bien, o sea que ustedes pueden combinar muy bien lo que usted hace con lo que ella hace, ¿verdad? En cuanto a ayuda para los hispanos. Así es. Hablando de los hispanos, aunque tengo entendido que este programa, doctor, hemos recibido a veces llamadas. Hay personas que hablan inglés, entienden un poco español, pero ven el canal de 3ABN Latino. Y ellos ven diferentes programas. Me han dicho que ven programas de salud, ven programas de niños, de música. O sea que, y el tema que estamos tratando el día de hoy es un tema para todos, ¿verdad? Así es. Para la sociedad en general. ¿Por qué no empezamos tocando el punto acerca de esa epidemia que es la obesidad, doctor Mejía? Háblenos acerca de esa epidemia. Bueno, esta es una epidemia global. Recientemente la Organización Mundial de la Salud precisamente dictaminó esto, que es una pandemia mundial que necesita tomarse acción, porque no solamente está afectando grandemente a los países ricos, sino que ahora, aún en los países pobres, está creciendo grandemente, juntamente con la malnutrición. Es paradójico eso, que en un país unas personas están con hambre y deficiencias y otra porción de esas poblaciones está ahora sufriendo la epidemia de la obesidad. Así que en general se cree que más o menos 300 millones de personas son afectadas por la obesidad alrededor del mundo. La mayoría de ellos, por supuesto, están en los países ricos, industrializados. Aquí en Estados Unidos es uno de ellos. Pero menciono que particularmente los países que se llaman en transición nutricional, que están sus economías subiendo, entonces están adquiriendo e importando hábitos de vida de los países occidentales y como consecuencia esa abundancia de comida y también inactividad está causando la epidemia por allá. Qué paradoja, ¿verdad, doctor? Que pensamos en abundancia y sería normal pensar si hay abundancia, hay buena nutrición y hay como consecuencia buen peso, pero parece que no actúa así. Parece que los humanos tenemos abundancia y desechamos lo que es nutritivo por adoptar. Es una tendencia del ser humano. Mismo Cristo lo predijo. Dijo en los últimos días, antes que Él venga, dijo, estará la gente comiendo, bebiendo. Sería un exceso básicamente. Hace unos días estaba viajando en avión y notaba en una de las revistas que estaban en la aerolínea que decía, ahora la comida no se hace por una simple necesidad, ha llegado a ser un entretenimiento. Un entretenimiento. Así es.
cuando también, hablando de paradojas, si vemos también noticias o aún en revistas, me tocó en un avión ver que estamos hablando de abundancia, ¿verdad? Vemos comida incluso que se tira, ¿verdad? Y se desecha. Y en otros países, tengo 2 hijas en África y me hablan del hambre, los excesos, los extremos, ¿verdad? Exacto. Unos haciendo un exceso de comer mucho o tirar mucho, cuando hay otros que no tienen nada, y es una epidemia también en esa área, ¿verdad? Sí, de abundancia. En cuanto a esta epidemia global, hay unos determinantes en los que usted le gustaría hacer un énfasis, ¿verdad? Sí, exactamente. Tengo una gráfica que muestra los determinantes de la obesidad y particularmente me referiría a 4 de ellos. Uno de ellos son los genes. Nosotros tenemos cierta tendencia a tener obesidad y entonces básicamente si en mi familia esos genes están fuertes, tengo que tener especial cuidado para que no me vaya a pasar eso. Factores ambientales que también están sucediendo, factores de la conducta humana que también influyen, como nosotros especialmente las conductas que tenemos en cuanto al ejercicio, en cuanto a la comida, van a afectarnos grandemente en esto. Entonces, esos son factores muy, muy importantes que debemos tomar en cuenta y que no debiéramos olvidar que es importante que tomemos acción. Doctor Mejía, esta epidemia de obesidad trae estas determinantes, ¿verdad? De los que usted mencionó, acerca de la conducta, acerca de los genes, el ambiente, la personalidad, pero también trae consecuencias. Y en este tema de hoy estamos hablando específicamente acerca de obesidad de los adultos, ¿verdad? Exacto. En relación a los adultos, ¿cuáles son las consecuencias que a usted le gustaría hacer énfasis? Bueno, hay muchas consecuencias y depende de qué adulto sea. Particularmente si vamos a hablar de las consecuencias de salud, se refiere generalmente lo que más afecta a la obesidad en primer lugar es la diabetes. Hemos visto un aumento grande de la diabetes, especialmente en los países en transición. México es uno de ellos, que básicamente ha aumentado grandemente la diabetes como causa de muerte, por ejemplo, allá. En los países pobres, generalmente la diabetes se va a disparar y va a ser una de las mayores cargas que va a tener los sistemas de salud del mundo. La China, especialmente la India, en esos países donde la obesidad está aumentando grandemente. Entonces, siendo países en desarrollo y países pobres, básicamente, van a tener una gran carga los sistemas de salud para abordar este problema. Otros problemas que a veces sucede también en las mujeres tienen un aumento de riesgo de cáncer, especialmente cáncer de las hormonas, que tiene que ver con el cáncer de pecho, un ejemplo. Otras cosas que suceden también es problemas psicológicos, especialmente la mujer, muchas veces le afecta grandemente la estima propia. Problemas sociales, la discriminación. Generalmente la persona que sube de peso tiene discriminación. Es una cosa social que desafortunadamente pasa. Entonces, hay muchas consecuencias y depende de qué edad la gente tiene, le afecta más una que otra. Son las consecuencias de la obesidad para los adultos. ¿Por qué, doctor Mejía, me gustaría tomar unos segundos en por qué tanto que se ha hablado y tantos libros que hay? Yo he leído una cantidad, veo cuando uno va a las librerías, ¿verdad?, o bibliotecas, libros de nutrición, libros que hablan, ¿verdad?, de la obesidad, del peligro. ¿Por qué parece que estuviéramos como en un ciclo, ¿verdad?, vicioso? Bueno, hablamos constantemente, lo escuchamos, pero ¿qué cree usted que es el mayor problema con? Bueno, es que la obesidad es una de las enfermedades que son que tienen mucha, es muy difícil de vencer. En otras palabras, no es algo que se puede vencer fácilmente. Entonces, he notado lo mismo en Amazon.com. He notado que generalmente hay 5 o 6 libros que tienen que ver con dietas, entre los libros que se venden más en esa compañía. Entonces, sí, usted está correcta. Y la mayoría de la gente aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, hace 2 o 3 veces dieta cada año. Pero el problema es que no estamos dispuestos a hacer un cambio de estilo de vida.
queremos hacer dieta por 15 días, por un mes, pero no estamos dispuestos a cambiar enteramente nuestro estilo de vida. Noto que especialmente cuando se acerca la primavera, las revistas empiezan a salir. Cuando uno va de compras, están los títulos, ¿verdad? Porque viene el verano. Entonces Exacto. hay que hacer dieta de 1 o 2 meses. Y llega el invierno, hay que Exacto. invernar. Parecemos como el oso, ¿verdad? Que queremos ahorrar calorías. Y hablando de la diabetes, usted está haciendo un poco de énfasis en la obesidad relacionada con la diabetes. ¿Es esta una de las primordiales causas para la diabetes? Esencialmente sí. Parece. Es más, la gente que comienza con su diabetes, generalmente si baja de peso varias libras o varios kilos, por lo general mejora su diabetes y no tiene que usar la medicación cuando comienza particularmente. Así que sí, es muy importante para ellos bajar de peso para que puedan funcionar mejor. Entonces esto nos lleva a la conducta, pero antes de que toquemos la conducta, quizá usted acaba de sintonizar 3ABN Latino y está preguntándose en qué programa estamos. Estamos acompañados del doctor Alfredo Mejía, quien es un invitado para Salud Total, donde estamos discutiendo el tema de la epidemia de la obesidad. Y continuamos. Hablando acerca de la conducta en este momento, es algo en lo que a usted le gustaría hacer énfasis, ¿verdad? Yo he notado que sabemos si estamos hablando de adultos especialmente, ¿verdad? Los niños, en un caso diferente, quizá no sería el énfasis, pero en el adulto, en nosotros, es primordial una conducta. ¿A qué se refiere con eso, doctor? Bueno, hay varias conductas que tenemos que tomar en cuenta si vamos a pensar en vencer la obesidad. Es más, hace un corto tiempo estuve en una convención científica y uno de los colegas decía precisamente eso, que en los Estados Unidos, por ejemplo, 70% de los gastos médicos que se hacen aquí son resultado de la conducta humana, básicamente el dejar de hacer ejercicio, el comer inapropiadamente, enfermedades crónicas que en esta sociedad son muy prevalentes, que se pueden mejorar o prevenir grandemente a través de un estilo de vida saludable. Así que hay conductas específicas que tienen que ver con la obesidad y particularmente una de ellas tiene que ver con la actividad física, la otra también tiene que ver con lo que nosotros comemos, porque básicamente la obesidad resulta de una acumulación del exceso de calorías que nosotros ingerimos. Entonces, hay ciertas acciones específicas que recientemente el Centro para la Prevención de la Obesidad de la Universidad de Berkeley, en California, nos menciona. Y quisiera mostrar la primera de ellas que vamos a presentar en la pantalla. Y una de ellas que nosotros vamos a ver es precisamente la primera recomendación es consumir desayuno. El consumo de desayuno es sumamente importante porque es la primera parte del día cuando nosotros vamos a usar la energía durante el día. Y entonces la mayoría de nuestras calorías debieran ser precisamente cuando las vamos a utilizar, que es en la mañana, al mediodía, en lugar de ser al revés, que será en la noche, cuando no vamos a utilizar esas calorías. Y entonces nuestro organismo va a tener que verse forzado a almacenar gran parte de esa energía en nuestro tejido adiposo. La segunda recomendación que también el Centro para la Prevención de la Obesidad de Berkeley da es la moderación con las grasas saturadas, con las grasas dietéticas. Y cuando estamos hablando de moderación tenemos que ser concreto. Eso incluye de 3 a 6 cucharadas diarias máximas. Entonces, esa moderación de grasa saturada es importante. Generalmente la grasa añade muchas calorías a nuestra dieta. Si nosotros ponemos mucha grasa, entonces añade muchas calorías. Sí. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo concreto. Una papa que aquí en Estados Unidos se usa mucho, papa que la ponen en el horno. Una papa mediana más o menos contiene, digamos, unas 180 calorías. Pero aquí muchas gentes le ponen 2 cucharadas o 3 cucharadas de mantequilla a esa papa. Bueno, cada cucharada de mantequilla que ponen tiene más o menos unos 15 gramos de grasa, más o menos unos
120 gramos 120 calorías. Si pone usted, en este caso, 3, va a poner casi 400 calorías extras. Entonces, una papa que tenía 180, con 3 ya tiene cerca de 600 calorías. Entonces, como usted notará, las grasas aumentan grandemente la densidad calórica. Entonces, por esa razón primordial, en esta recomendación se dice debemos restringir el consumo de grasas totales, porque especialmente las grasas saturadas, nosotros tendemos a quemar más los aceites. Cuando nosotros consumimos aceites, metabólicamente los consumimos, pero tendemos a quemarlos más. Cuando consumimos grasa saturada, que es básicamente la grasa de animal, que viene en la leche, que viene en las carnes, que viene en el queso, esa grasa sólida, esos sebos, tendemos más a acumularlos. Así que particularmente tenemos que cortar ese tipo de grasas, porque no solamente nos sube el colesterol, sino tendemos a acumularnos más. Una pregunta, para esa papa que alguien tiene, que asó, dice, doctor, entonces, ¿qué le pongo encima a la papa? ¿Qué sugiere usted? Bueno, por supuesto le puede poner aceite, le puede poner un poco de grasa, pero en lugar de poner 3 cucharadas, tiene que restringir a una cantidad pequeña. La recomendación no es que eliminemos la grasa, en realidad la grasa es esencial. Y particularmente los aceites vegetales son esenciales porque nos dan ácidos grasos esenciales que todos nosotros necesitamos. Entonces son esenciales, pero se deben usar con moderación. Mencionaba 3 cucharadas diarias. Estoy hablando de un total que incluye la grasa que está incluida en la preparación. Entonces, y que es parte del alimento, 3 a 6 cucharadas diarias. Para hacerlo más práctico, una papa quizás sería usando las grasas que usted aconseja. En lugar de la mantequilla podemos usar una papa, rebanarla y echarle un poquito de aceite de oliva y quizá calentarla allí y darle un poco de sabor. En lugar de, ya son 3 cucharadas de mantequilla menos y la cucharita de aceite de oliva quizá le dé un poco. Exacto, el aceite de oliva, por ejemplo, va a tener, grasa líquida. Es una grasa que va a ser buena para usted, tiene muchos fitoquímicos que van a proteger su salud, tiene ácidos grasos esenciales que básicamente usted va a utilizar. Entonces va a ser algo que tiene también un buen aroma, tiene un sabor, entonces eso va a ser y quizá una cebollita y un cilantro o quizá una cremita de soya. Hay gente que en los países latinoamericanos la soya es tan fácil, se pueden hacer una cremita, un quesito de soya y encima de la papa. Puede ser eso. Hay tantas alternativas. O puede ser crema real, pero que sea en pequeñas cantidades. ¿Sí? ¿Algo más en cuanto a hay otra recomendación conducta? que también hizo el Centro para la Prevención de la Obesidad y es la moderación con los carbohidratos. La prevención de la obesidad requiere que consumamos una cantidad moderada de carbohidratos. Esto es muy, muy importante en varios países, incluyendo el mío. En México muchas veces consumimos un exceso de tortillas, por ejemplo. Nosotros debemos preferir particularmente los granos integrales, los carbohidratos que vienen de las leguminosas, en el plátano, que muchas veces le llama el plátano macho. Debemos recordar también que debemos reducir la cantidad de azúcar refinada, particularmente la que viene en las sodas, a menos de 10 cucharaditas por día. Eso significa que debemos tomar menos de 1 taza de soda por día. Esa recomendación debemos implementarla para que podamos nosotros tener un buen balance en nuestras calorías. Quisiera decirle que en muchas ocasiones nosotros, si abusamos de los carbohidratos, también los carbohidratos nos pueden hacer subir mucho de peso. Ahora, quiero borrar la misconcepción que la mayoría de la gente tiene, que piensa que los carbohidratos son la causa de la obesidad. En realidad es todo lo opuesto. En los países donde se consumen carbohidratos, vamos a hablar de la China, de la India, y son la fuente principal de calorías, es donde la gente es más delgada. Nuestros ancestros en los países latinoamericanos, su mayor consumo era de carbohidratos, frijol, yuca, plátano, exacto, y era gente delgada. Entonces no es el carbohidrato lo que nos engorda es el exceso que particularmente en nuestros días incluimos muchas grasas y muchos azúcares refinados en nuestra dieta. Así que debemos recordar que no es el carbohidrato lo malo, es el tipo de carbohidrato que consumimos. Consumimos muchos carbohidratos refinados y también muchos azúcares
que nos van precisamente a aumentar la densidad calórica en nuestra dieta. Para clarificar acerca de los carbohidratos, hay gente que le encantan los carbohidratos, pero tienen temor y otros lo están dejando por completo. Usted nos está diciendo, doctor Mejía, que el carbohidrato, en una forma que yo recuerdo en mi mente, es hacer la diferencia entre el simple y el complejo, ¿verdad? Los carbohidratos simples son los que usted sugiere que tengamos cuidado, que son todo lo refinado. El carbohidrato complejo, que es todo lo integral. Exacto. Y ese es el tipo de carbohidrato, ese es el tipo de carbohidrato que nosotros debemos consumir. El carbohidrato que viene en el frijol, la lenteja, en el garbanzo, porque viene integral. Es también el carbohidrato que viene en el trigo integral, que viene en la tortilla de maíz, que es integral. Esos carbohidratos no tenemos ningún problema. Pero aún esos deben consumirse en moderación. Porque aún eso nos pueden subir de peso si los consumimos en exceso. Yo conozco personas, que entrevisto a veces, que comen 10 tortillas por comida. Entonces, esa es una cantidad sumamente alta de carbohidratos. Así menos, como usted dijo antes, que esa persona así como come, así trabaja. Exactamente. Exacto. Sí, es una persona que hace trabajo sumamente fuerte, que requiere mucha energía. Exacto. Un agricultor que anda detrás del arado, no el agricultor que está sentado en el tractor. Claro. Esta epidemia de la obesidad. Hemos hablado acerca de las consecuencias, ¿verdad? De por qué en los adultos hay ese peligro de que traiga la diabetes específicamente, también mencionamos. Entonces, para hacerlo más práctico, doctor Mejía, ¿cuáles son las acciones específicas que en las cuales usted daría énfasis en cuanto a la obesidad? Bueno, mencionaba desde el principio, la primera es consumir desayuno, la número 2, tener moderación con las grasas, la número 3, la moderación con los carbohidratos, número 4, ahora que enfatizaré, la abundancia de fibra dietética. Ahora, si nosotros tenemos carbohidratos complejos, vamos a tener fibra dietética. El frijol tiene fibra dietética, la lenteja tiene fibra dietética, el garbanzo también. También el trigo integral va a tener, el maíz. Entonces, y si añadimos la siguiente recomendación, consumir abundantes frutas y vegetales, esta recomendación nos ayuda a cumplir la otra recomendación que dice tener abundante fibra dietética. Generalmente una alimentación que consiste de frutas, vegetales, cereales, leguminosas y granos integrales, todo eso va a ser una dieta que va a ser de alta densidad nutricional, baja densidad calórica y que nos va a ayudar a mantener un buen peso. También el Centro para la Prevención de la Obesidad de Berkeley indica otra recomendación, y es consumir suficiente calcio. Hay otra recomendación que es también importante, especialmente en los países industrializados, y esta recomendación consiste en consumir con poca frecuencia alimentos de comida rápida. Hay que limitar el consumo de alimentos preparados en restaurantes de comida rápida. La razón es que la mayoría de ellos son muy densos en calorías. Y como consecuencia, la gente tiende a comer excesivas calorías. Así que, para darles un ejemplo, una hamburguesa aquí en Estados Unidos, si usted va al restaurante, si está preparada con todos los ingredientes, generalmente tiene 600 calorías. Una mujer, por ejemplo, requiere más o menos unos 1.800 calorías. Entonces, en una sola hamburguesa usted tiene la tercera parte de todas las calorías, pero no solamente come eso, sino come en el mismo restaurante unas papas fritas grandes que van a tener una cantidad enorme de calorías, unas 400 también, y una soda que aquí en Estados Unidos la sirven de 16, 18 o 24 onzas. Entonces termina usted comiéndose como unas 1.000 calorías o más, por lo cual más de la mitad del consumo diario ya se lo comió en una sola comida. Así que eso es muy importante. Si va a escoger un restaurante de comida rápida, escoja y vea el valor nutricional de los alimentos y encuentre productos que son bajos en calorías. Una recomendación que, ¿cómo podemos implementar todas estas recomendaciones? Elaboré una gráfica
que vamos a ver en un momento. Y en esa gráfica vemos que si consumimos un plato, que la mitad de ese plato sean frutas y vegetales, inmediatamente allí disminuimos la densidad calórica. Nos vamos a llenar porque la fruta y los vegetales ocupan bastante espacio. Más o menos debiéramos consumir 4 tazas de frutas y vegetales diarios. Entonces eso nos llena, pero al mismo tiempo tienen muy pocas calorías. La otra mitad, la otra cuarta parte de nuestro plato debiera ser granos integrales. Ahí están los frijoles, ahí están las tortillas, ahí están los granos, por ejemplo la yuca también, que es un carbohidrato, ahí está el plátano macho, que lo llamamos en México, el arroz, pero debiera ser una cuarta parte. La otra cuarta parte debiera estar lleno con la comida que tiene proteínas. En este caso, en México usamos mucho el frijol, lenteja, garbanzo, los chícharos, las habas, todas esas leguminosas debieran estar allí. También las oleaginosas, incluyendo también el maní o el cacahuate que llamamos en México. Y en esa parte es donde la gente también puede incluir el huevo, aquellos que no son vegetarianos, ahí pueden incluir el pescado, el pollo. Y ese tipo de alimentos que muchas veces ocupa la mayor parte del plato debiera reducirse significativamente, porque especialmente esos productos de origen animal tienen abundante grasa saturada que va a subir su colesterol y que les lleva a más problemas de enfermedades crónicas. Muy bien, yo creo que ha sido bien explicativo, todo lo ha dado en detalle, lo más básico acerca de la epidemia de la obesidad. Gracias, doctor Mejía, por habernos acompañado. Aprecio mucho. A ustedes también apreciamos su compañía el día de hoy. Estuvimos hablando acerca de la epidemia de la obesidad, no solamente en Norteamérica, sino en nuestros países latinoamericanos. Esperamos que ustedes continúen aprendiendo y buscando formas de cómo usar esas calorías, quizá estando un poquito más activos, buscar formas de cómo adultos hacer más ejercicio, así como comemos, así trabajemos también. Y así nuestros pequeños tendrán un buen ejemplo y podemos quebrar esa cadena, ¿verdad?, de ese ciclo de obesidad en nuestro mundo. Hasta la próxima. Los esperaremos nuevamente en Salud Total.